Imagínate tener 5, 10 o 20 euros más al día en tu cuenta sin levantar un solo dedo. ¿De qué color sería tu Tesla Model S con carga gratis? Bueno, como alguien que tiene una opinión sólida respecto al Passive Income, respecto a los ingresos pasivos, no Passive Income. Passive Income los cojones. después de haber probado varios métodos para lograrlo, lo admitiré. La mayoría son una absoluta pérdida de tiempo. Los ingresos pasivos cuestan años de construir, casi como cualquier otro negocio. Financieramente, casi siempre tiene más sentido tener un trabajo normal y ya, pero también hay maneras legítimas de conseguir ingresos pasivos de las que no se habla tanto. Y seguramente sea porque con ellas no te vas a hacer rico de un día para otro y no se puede vender un curso con eso. Pero alguna de estas puedes empezarlas ya, tú, hoy, con 100 euros. Y si te sale bien, empezar a escalar para en el futuro, poco a poco subir hasta tener 100 euros al día. Así que vamos a ver cómo demonios se hace esto. Todo lo que necesitas saber para escalarlo paso a paso y empezar a construir tu imperio de ingresos pasivos. Todo lo que te pido a cambio, considera darle al like y suscribirte para ayudar al algoritmo. Bien, cuando se trata de ingresos pasivos hay dos maneras de hacerlo. Invirtiendo dinero, capital o invirtiendo tu tiempo. Y vamos a ver ambas porque casi todas las estrategias para conseguir ingresos pasivos van a requerirte algo de tiempo. Aunque haya mucha gente que diga, hay muchas maneras de hacer ingresos pasivos sin invertir tu tiempo. Esto no es así. El 99% requerirán tu tiempo con frecuencia o al menos tu supervisión ocasional. Y además, otro punto en el que la gente se confunde es que hay una regla básica universal que se suele obviar cuando se habla de ingresos pasivos. Y es que nunca vas a recibir algo sin ofrecer algo a cambio. No hay comida gratis. Cualquier dinero que ingreses va directamente relacionado al valor que aportes. No vas a despertarte mañana y a montar la última moda, que son los canales de YouTube automatizados para que te ingrese 500 euros al día y subcontratarlo todo por 5 euros. Una perspectiva algo más realista es que el Passive Income o los ingresos pasivos son una manera de aportar tu dinero, tu tiempo y tu capital como entrada, como la semilla de una estrategia que podrá darte cierto rendimiento a largo plazo y algo de dinero incluso cuando tú no trabajes. Desde esta perspectiva, hasta un plan de pensiones es una estrategia de ingresos pasivos. Así que prepárate para currar, para trabajar, aplica esas estrategias y no esperes que te empiece a llover el dinero de la noche a la mañana. Y si alguien te promete esto, seguramente sea un timo. La manera realmente pasiva de recibir dinero sin hacer nada es, número 1, comprar acciones que den dividendos. Aunque haciendo un pequeño desglose tienes que tener o conseguir el capital, comprar las acciones y declarar tus ingresos a Hacienda una vez al año, así que estrictamente no es pasivo 100%. Los dividendos no te van a hacer ricos, pero por 100 euros ya puedes adquirir una parte pequeña de una compañía, por ejemplo, algo menos de 50 acciones del Santander, que tradicionalmente han dado dividendos, entre 0,05 y 0,21 euros por acción al año. Es decir, que si compras 50 acciones del Santander más o menos por 100 euros, te darán 10 euros en dividendos al año. Comprar una participación en una empresa te da derecho a participar de los beneficios y esto tradicionalmente se hace a través de dividendos. Si la acción cuesta 2,73 euros hoy sería entre 1,8 y un 7,6% anual. No todas las acciones pagan dividendos, pero las que pagan seguramente sea el ingreso pasivo más fácil que tengas en toda tu vida. Te garantizas un flujo de cash flow estable sin tener que vender las acciones. Y luego este pequeño dinero puedes ir acumulando y utilizándolo para comprar otras inversiones. Es como comprar el acceso a una pequeña máquina de imprimir billetes o de imprimir monedas en este caso. En general, cada 100 euros que metas te darán 5 o 6 euros al año. Y además, durante las recesiones los dividendos no suelen resentirse, incluso a veces aumentan, al contrario de lo que pasa con el precio de las acciones. La parte negativa de los dividendos es que algunas de las empresas que te dan dividendos cada año pierden el valor de sus acciones, o se mantienen, o por lo menos no suben. Por ejemplo, compárame el Santander, que lleva prácticamente igual unos años, a las grandes tecnológicas que no dan dividendos, o casi, y su incremento en los últimos años. Apple, que ha subido un 230 en los últimos 5 años, Amazon, que pese al desplome brutal sigue 55% arriba, o Facebook, por ejemplo. Bueno, Facebook no es un buen ejemplo. Por eso es importante meterse a leer las cuentas, entender lo que pone e invertir en estados financieros sólidos a largo plazo. No perseguir necesariamente a quien más dividendo pague. Si eres capaz de hacer esto, con 100 euros ya puedes empezar a construir. Número 2. Índices bursátiles o index funds. Un índice bursátil es como una cesta con acciones de diferentes compañías de la que tú puedes comprar un porcentaje para tener una participación de cada una de las empresas que la componen. Por ejemplo, si tuvieras que comprar una acción de cada una de las acciones del Standard & Poor's 500, es decir, una acción de 500 compañías, además de ser un coñazo logístico, te costaría unos $80.000. En vez de eso se crearon los índices bursátiles, para poder hacer inversiones más pequeñas y simplificar todo el proceso. Además, estadísticamente ganarás más dinero comprando o invirtiendo en un índice que invirtiendo en una sola acción. Así que en términos de ingresos pasivos, así es como puedes hacerlo. Recibe el dividendo, que históricamente el Standard & Poor's 500, el dividendo histórico ronda el 2% anual, lo cual no parece mucho porque invirtiendo 100 euros solo te van a dar 2. Pero también tienes el número 2, que es el incremento del valor de la acción. Y es
es que durante los últimos 100 años el Standard & Poor's 500 ha aumentado de media un 7% anual teniendo en cuenta la inflación y los dividendos. Si compras y aguantas un buen índice a largo plazo, podrías multiplicar tu dinero por 10 en 30 años. Claro que como dice Warren Buffett, nadie quiere hacerse rico en 30 años. En tercer lugar, esto se relaciona íntimamente con la regla del 4%, que es una regla que sirve para no quedarte sin dinero que invertir nunca. Que dice así: si quieres tener ingresos pasivos para siempre, solo puedes gastarte el 4% del valor de tu portfolio anualmente. Claro que esto depende del rendimiento que le estés sacando, pero nos da un frame, nos da un buen mindset desde el que pensar sobre el dinero y sobre las inversiones. A partir de ahora verás cada euro como un soldadito cuya misión es irse al mercado a traerte céntimos. Aunque de uno en uno no parezca mucho, cuando se reúnen miles o cientos de miles, el efecto puede llegar a ser poderoso. La unión hace la fuerza. Traigan miles de céntimos al mismo tiempo, 24/7, incluso cuando tú estás durmiendo, va sumando, ¿vale? Pero lleva tiempo, ¿vale? Lleva años. Y entiendo que no es lo que querías escuchar cuando clicaste en este vídeo sobre ingresos pasivos. Pero la verdad es que si no te toca la lotería o puedes viajar al pasado para invertir en la compañía de las Indias Orientales o comprar Bitcoin, 100 euros, así sin más, no te van a dar para mucho. Así que necesitamos aumentar el tamaño de la palanca que vas a utilizar para conseguir ingresos pasivos. La tercera inversión que puedes hacer, y en mi opinión la que mayor rendimiento te va a otorgar a largo plazo, es el número 3, la educación. La educación es muy importante, ¿vale? Así que si tienes 100 euros que invertir y quieres conseguir ingresos pasivos, esta es una de mis recomendaciones. Que vayas a la librería, a Amazon o a donde quieras y te compres por 6,99 Piensa y hazte rico de Napoleon Hill. Léetelo y toma nota. Reflexiona, piensa sobre la mentalidad con la que se escribió en los años 30. Compra también La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, un clásico de la universidad que cuesta 17,10. Que por cierto no te recomiendo leer hasta que no hayas tenido una semana laboral de 4 horas, porque yo lo leí antes de empezar a trabajar y la verdad es que me traumatizó bastante. Es decir, no lo leas antes de haber trabajado en una empresa normal durante al menos unos meses. Luego, gástate 17 euros en Hyperfocus de Christian Bale. Gástate 15 euros en Getting Things Done de David Allen. Y por último, el clásico Cómo ganar amigos e influir sobre la gente de Dale Carnegie, que costará unos 10 euros o así. No sé cuántos dólares llevamos invertidos, pero te dije que los ingresos pasivos te llevarían tiempo además de dinero. No solo a nivel técnico, que también, ¿vale? Y depende de la industria en la que te quieras mover, sino también a nivel de mindset, de actitud ante las cosas, ante la vida. Según tu industria o a lo que te quieras dedicar, también te recomendaría Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, con el que tengo una relación de amor y odio, pero que cuesta unos 7 euros y que te tienes que leer si te quieres dedicar al mundo de la inmobiliaria. Pero esto depende de la formación de cada uno. Acepta la información que estás recibiendo a tu estrategia personal. La verdad es que a mí me ayudaron tanto a estructurar la mente que creo que voy a regalar 10 o 20 paquetes de estos libros entre los comentarios del vídeo. Aunque no cuesta mucho dinero, dependiendo del país es posible que no te los puedan enviar por logística o no tengas suficiente dinero para comprarlos. Así que ya sabes, comenta en este vídeo y si ganas me comprometo a hacértelos llegar a cualquier parte del mundo en la que estés. Regalaré estos dos seguro, ¿vale? Y Dale Carnegie también. Pero la semana laboral de 4 horas no, porque a mí me perjudicó bastante leerlo de joven. Así que ya sabes, comenta qué te está pareciendo este vídeo y llévate unos vídeos financiados por Max Magister. Así de importante es la formación. Si te haces con estos libros y los lees 7 veces cada uno aplicando lo que pone, tendrás más conocimiento y mejor mindset a la hora de hacer negocios que el 90% de la gente que te rodea. Hablando de hacer negocios, el número 4 es montar un negocio. Aunque 100 dólares posiblemente sea demasiado poco para empezar este desafío brutal que es montar tu propia empresa, aprenderás mucho y cuando pasen unos años ingreses y ganes dinero podrás poner en marcha un plan para ir retirándote poco a poco de las operaciones diarias. Por ejemplo, conozco gente que empezó empresas de medios con poco o ningún dinero, ¿vale? Que encontraron problemas comunes a muchos creadores y trabajaron gratis durante mucho tiempo para conseguir estos clientes. Ahora mismo hay una oportunidad buena en el mercado de editar vídeos en largo formato como este y cortarlos para shorts, para reels, para Instagram. Te aseguro que muchos creadores todavía no lo están haciendo y que muchos de los que lo hacen los subcontratan, incluido yo. Ese es un negocio que no cuesta nada de empezar y en el que prácticamente solo estás invirtiendo tu tiempo. Ahí te dejo una buena idea si eres joven y tienes ganas. De la misma manera que es una buena idea suscribirte al canal y darle al like si te está gustando hasta ahora. Pero ahora en serio, podrías ganar mucho dinero con esto. Hay otros negocios que se pueden empezar con muy poco o sin capital inicial, como ponerte a hacer miniaturas para otros creadores en Fiverr o en Freelancer, hacer newsletter para creadores en base a los vídeos que han subido, o aprender código gratis en vídeos de YouTube y aprender a hacer landing pages o páginas de venta. Pero te daré un consejo de un emprendedor en serie que no se oye mucho, y es que elijas negocios que requieran por lo menos un poco de inversión inicial, que tengan algo de barreras de entrada, porque esas barreras de entrada suelen mantener a los psicópatas hambrientos fuera de tu industria. Ya sabes, esos que no tienen vida, que trabajan 23 horas al día y que ya han sacrificado todo para triunfar en la industria en la que tú te quieres meter. Contra esos no te quieres enfrentar. Y si no, siempre te quedará la opción de coger estos 100 euros y empezar un canal de YouTube. Todos son ventajas. Sí, ganas mucho dinero. Sí.
Si quieres hacer algo más incómodo aún, pero que transformará estos 100 euros en 500 bastante más rápido que invirtiendo. Número 5. Banquear. Consiste en ir a la página web que te dejo abajo, ver qué bancos regalan dinero por abrir una cuenta, domiciliar tu nómina o hacerte una tarjeta de crédito y hacerlo. Cumplir con los requisitos de cada oferta e ir moviéndote entre bancos. Hay bonos de regalo desde 40 euros a 300. La verdad es que para hacerte rico, 100 euros no es mucho, pero cómo los uses van a ser un buen indicador de si lo vas a conseguir o no. Y pueden ayudarte a crear los cimientos de lo que en el futuro se convertirá en tu imperio. Y los libros que te recomiendo y te voy a regalar harán que veas a los euros como soldaditos que trabajan para ti 24/7. Ve paso a paso, utiliza las fortalezas y lo que ya sabes hacer y dale tiempo al tiempo. Dale al like y suscríbete si todavía no lo has hecho y gracias por tu atención.